Hola, sean bienvenidos a Mizuki Fanfics. Espero disfruten el video. Descargo de responsabilidad. Las imágenes y personajes utilizados en este video pertenecen a sus respectivos creadores y productoras. Este canal no reclama propiedad sobre dicho material, mi autoría se centra exclusivamente en la historia y el guión de este video. Créditos totales a los autores originales. Giyu Tomioka en High School de XD. Capítulo 1. El despertar del pilar del agua. El mundo, para Giyu Tomioka, estudiante de primer año de la Academia Kuo, siempre había tenido la textura de una pintura a la acuarela olvidada bajo la lluvia. Los colores corridos, las formas desdibujadas, los bordes difusos y fríos. Todo parecía existir detrás de una capa de cristal empañado, como si él observara la realidad desde una distancia que nadie más podía percibir. Recorría los pasillos de la academia como una mota de polvo suspendida en el aire. Presente, pero insignificante. No era que lo odiaran, o al menos eso se repetía para consolarse, sino que su existencia parecía ser absorbida por el entorno, diluyéndose entre las risas, los murmullos y el ruido cotidiano de los estudiantes. Nadie lo apartaba de su camino. Simplemente, nadie notaba que estaba allí. La Academia Kuo rebosaba de voces alegres, uniformes impecables y conversaciones ligeras. Un escenario que contrastaba cruelmente con el silencio que lo acompañaba a donde fuera. Cuando la campana anunció el inicio de clases, el sonido llegó a sus oídos como un eco distante, amortiguado por su ensimismamiento. Tomó asiento en su pupitre habitual, al fondo del salón, junto a la ventana. Desde allí, contemplaba el exterior como si fuera una escapatoria imposible. Para muchos, Giyu era poco más que un fantasma. Alguien que ocupaba espacio, pero no dejaba huella. Los profesores pasaban lista, y en ocasiones su nombre era omitido, como si incluso los registros oficiales dudaran de su presencia. A su alrededor, los estudiantes reían, intercambiaban comentarios triviales, compartían bromas privadas. Sin embargo, nadie se giraba hacia él, nadie lo incluía en las conversaciones, nadie parecía recordar que existía. No era que no quisiera integrarse. Lo había intentado. Varias veces. Pero cada esfuerzo terminaba en un desastre silencioso, dejando tras de sí una estela de incomodidad. Ese día, decidido a no rendirse ante su aislamiento, reunió el valor para hablar con la compañera que se sentaba a su lado. La chica estaba concentrada frente a un pequeño espejo de bolsillo, retocando su maquillaje con cuidado meticuloso. Sus dedos se movían con precisión, como si cada trazo fuera una obra delicada. Giyu la observó unos segundos más de lo prudente. Luego, con su expresión impasible y su tono inexpresivo, habló. «Ese polvo que usas es muy denso», dijo, con una voz plana, tan fría como el impacto de una piedra contra el hielo. «Es ideal para ocultar lo común de tus rasgos. Casi pareces una persona distinta». Para él, aquello era un comentario neutral, incluso un reconocimiento involuntario a la habilidad de la chica para resaltar su apariencia. Pero las palabras, desprovistas de tacto y calidez, aterrizaron como una bofetada. La chica palideció. Sus manos temblaron mientras guardaba sus cosméticos, incapaz de ocultar la mezcla de indignación y herida en su expresión. Tal vez se sintió insultada. Tal vez sorprendida de que aquel chico sombrío, ese que apenas hablaba, se atreviera a cuestionar su belleza. Sin decir una sola palabra, se levantó y se alejó apresuradamente, como si quedarse un segundo más fuera intolerable. Giyu permaneció inmóvil, con la mano apenas extendida, como si hubiera querido detenerla o corregir lo dicho, pero sin saber cómo. El silencio que dejó la huida de la chica se aferró a Giyu durante el resto de la mañana. No era un silencio externo, el aula seguía llena de risas, murmullos y conversaciones triviales, sino uno interno, pesado, que se acumulaba en su pecho como una niebla fría. Cada intento de acercarse a los demás parecía confirmar la misma verdad. Sus palabras, por más honestas que fueran, siempre terminaban convirtiéndose en cuchillas. Con esa sensación aún clavada en el corazón, llegó la clase de educación física. El gimnasio de la Academia Kuo se dividía aquel día en dos reinos opuestos, separados por una línea invisible de jerarquía y talento. En un extremo, el aire vibraba con la elegancia atlética de los estudiantes de tercer año jugando voleibol.
Allí, figuras como Rias Gremory se movían con una gracia casi irreal, cada salto y cada giro envueltos en una belleza que parecía pertenecer a otro mundo. Sus compañeros respondían a su ritmo con coordinación impecable, como si formaran parte de una obra cuidadosamente ensayada. En el extremo opuesto, el panorama era radicalmente distinto. Los estudiantes de primer año jugaban quemados en medio de un caos ruidoso. Balones lanzados sin puntería, gritos exagerados, risas estridentes y zapatillas chirriando contra el suelo pulido. No había elegancia allí, solo torpeza, competitividad infantil y energía desbordada. Guillu se mantuvo al margen de ambos mundos. Desde la periferia de aquel universo efervescente, apoyado cerca del rincón más alejado del gimnasio, observaba como quien contempla una realidad a la que no pertenece. Sus ojos, azules como un océano profundo y estancado, vagaron por el recinto hasta detenerse en una pequeña rendija entre las gradas. Allí, torpemente ocultos, aunque de manera tan obvia que rozaba lo ridículo, se encontraban Issei Hyodo y su grupo de amigos. Los observó espiar con descaro hacia la sección de los mayores, sus rostros deformados por sonrisas lascivas, comentarios susurrados y risas contenidas que revelaban la naturaleza de sus pensamientos. Para Guillu, aquella escena resultaba repugnante, casi grotesca. Y, aún así, en lo más profundo de su corazón, los envidiaba. Envidiaba un poco a Issei Hyodo porque, pese a ser un paria moral, al menos era honesto consigo mismo y podía expresarse con libertad. No escondía sus deseos, no reprimía su naturaleza, no fingía ser alguien distinto. Podía gritar sus impulsos más oscuros y, milagrosamente, el mundo le respondía con algo parecido a la aceptación. Tenía amigos que compartían su bajeza, risas que se sincronizaban con la suya, manos que chocaban en complicidad. Su identidad, aunque deforme, era reconocida. Guillu, en cambio, se sentía como un error en el código de la realidad. Una anomalía social. Intentaba ser amable y terminaba hiriendo. Intentaba ser honesto y provocaba incomodidad. Intentaba encajar, y solo lograba reafirmar su aislamiento. Recordó, con un nudo amargo en el estómago, la única vez que intentó acercarse al grupo de Hyodo. Había sido un gesto impulsivo, quizá un intento desesperado de pertenecer a algún lugar. Pero sus palabras, mal escogidas, mal interpretadas, como siempre, habían encendido un malentendido que casi termina en una pelea. Desde entonces, aquel grupo lo veía con desconfianza, como si fuera una amenaza silenciosa o un sujeto extraño que no merecía integrarse ni siquiera en su círculo decadente. Mientras el profesor organizaba los equipos para jugar quemados, los estudiantes se movieron con rapidez, formando grupos entre risas, empujones amistosos y bromas espontáneas. Se señalaban unos a otros, se reclamaban como piezas necesarias, se elegían sin dudar. En cuestión de segundos, todos parecían haber encontrado un lugar al que pertenecían. Todos, excepto él. Cuando el movimiento terminó, Guillu quedó solo en el centro de la cancha, inmóvil, como una roca en medio de un río caudaloso que el agua evita tocar. A su alrededor, las conversaciones continuaban, pero nadie reparaba en su aislamiento. El profesor frunció el ceño al notarlo. Tomioka, ¿cierto?, dijo tras consultar mentalmente la lista. Ve con el equipo B, les falta uno. Guillu asintió en silencio y caminó hacia el grupo asignado. Nadie lo saludó. Simplemente se abrieron para dejarle un espacio. El juego comenzó. Balones surcaban el aire de un lado a otro, rebotando contra manos, piernas y suelo. Gritos de emoción, quejas exageradas y risas nerviosas llenaban el gimnasio. Pero para Guillu, el caos exterior se desdibujó poco a poco, reemplazado por un murmullo interno. Quizá ese es mi error. El pensamiento se deslizó en su mente mientras un balón pasaba rozando su oreja sin que él se inmutara. Issei Hyodo es odiado por muchos, pero tiene amigos. Recordó las carcajadas de Hyodo, la forma en que conectaba con los demás a través de sus revistas obscenas, de comentarios vulgares y deseos expresados sin vergüenza. Se comunican a través de esas revistas lascivas. Si yo comprara una, si leyera una en clase, alguien me hablaría. Alguien se sentaría a mi lado. La idea era absurda. Y, aún así, brotaba de un anhelo genuino. El deseo desesperado de pertenecer.
Se imaginó a sí mismo sosteniendo una revista sugerente, con el rostro impasible como siempre, rodeado de compañeros curiosos, riendo con él, compartiendo un lenguaje que al fin podría comprender. En su fantasía, ya no era invisible. Ya no era un error. Era parte de algo. Pero esa frágil ilusión se convirtió en su perdición. En el otro extremo del gimnasio, una jugada fallida por parte de la pequeña Koneko desvió el rumbo de un balón. La pelota, perdida y fuera de control, voló hacia la cancha de los de primero con la velocidad brutal de un proyectil de artillería. Guillu, atrapado en su fantasía de amistad por perversión, no vio venir el impacto. El balón golpeó el centro exacto de su frente con un estruendo seco. El sonido fue tan contundente que silenció todo el gimnasio. No hubo dolor inmediato. Solo una explosión de luz blanca que inundó su visión, seguida por una oscuridad profunda y voraz. Su cuerpo colapsó contra la madera pulida del piso con un golpe hueco, pero su mente ya no estaba allí. Mientras sus compañeros corrían hacia él, mientras el profesor gritaba pidiendo una camilla, mientras las voces se superponían en pánico, Guillu se hundía en otra realidad. La calidez del sol de Kuo se desvaneció, reemplazada por el frío cortante de una montaña nevada. El olor a sudor, goma y polvo fue borrado por el aroma metálico de la sangre y el perfume dulce y penetrante de las glicinas. Sombras antiguas se agitaron en su conciencia. Recuerdos que no recordaba haber vivido. Dolores que no sabía que eran suyos. Promesas rotas enterradas bajo capas de olvido. Guillu, vive. La voz susurró desde algún lugar imposible. Nunca la había escuchado, y, sin embargo, le resultaba dolorosamente familiar, cargada de nostalgia, de tristeza y de una urgencia desesperada. Su nombre resonó como un eco que atravesaba la nieve, la sangre y la memoria. Unas horas más tarde. El techo de la enfermería era una plancha de blanco inmaculado, tan brillante que lastimaba la vista. Guillu Tomioka parpadeó con lentitud, como si regresar a la conciencia fuera una tarea pesada. Sentía una presión incómoda en el rostro, una molestia persistente que se intensificó cuando intentó inhalar con profundidad. El aire se detuvo en su nariz, bloqueado por algo blando. Se incorporó con una rigidez impropia de un adolescente común. Su cuerpo reaccionaba como el de un hombre acostumbrado a levantarse después de ser derribado en combate. Fue entonces cuando lo notó. 2 tapones de algodón blanco sobresalían de sus fosas nasales, empapados de un rojo carmesí que aún no terminaba de secarse. «Oh. Tomioka-kun, finalmente despiertas», exclamó la enfermera mientras se acercaba apresurada. Su rostro reflejaba una mezcla de alivio y reproche. Fue un golpe terrible. Tienes suerte de no haber sufrido una conmoción cerebral. Quédate acostado, por favor. Guillu la observó apenas un segundo antes de desviar la mirada hacia la puerta de salida. En su mente, el rugido de la batalla final contra Musan Kibutsui seguía resonando como un eco atrapado en un cañón. Recordaba con claridad aquella noche interminable en la que se exigió más allá de sus propios límites. Recordaba el frío de la muerte años después de esta pelea, la marca devorando su vitalidad, el peso insoportable de las despedidas y los nombres de los caídos. Todo aquello se agolpaba en su pecho como un océano de dolor, deber y memoria, ahora comprimido dentro de un cuerpo joven, en un mundo que olía a paz y le resultaba ajeno. «Tengo que irme», dijo. Su voz sonó amortiguada por los tapones en la nariz, pero conservaba una autoridad silenciosa que hizo retroceder a la enfermera, desconcertada. «¿Irte? Ni hablar. Perdiste mucha sangre y griega». Guillu ya estaba de pie. No sentía el dolor del impacto en la frente. Comparado con haber perdido un brazo o presenciar la muerte de sus compañeros, un golpe de balón era menos que una caricia. Apartó las sábanas de un movimiento seco y avanzó hacia la puerta con una zancada firme, ignorando el leve mareo que aún persistía. «Estaré bien», sentenció, sin mirar atrás. La enfermera se quedó inmóvil, observando la espalda de aquel chico. Había algo en su forma de caminar, una gravedad absoluta, que le hizo sentir que detenerlo sería como intentar frenar la marea con las manos desnudas. Oculta en el umbral, protegida por el silencio de los pasillos, Koneko Touhou observaba la escena. Rias Gremory, su reina, la había enviado para vigilar al humano. Rias era una líder responsable. No podía permitirse que uno de los miembros de su familia cargara con la culpa de la muerte accidental de un estudiante inocente.
Koneko sostenía un pequeño paquete de disculpas, unos dulces que Rías le había sugerido entregar, pero al ver a Tomioka, sus dedos se tensaron alrededor del regalo. Vio a Giyu salir de la enfermería con esos ridículos tapones en la nariz, una imagen que debería haber sido cómica. Sin embargo, no sintió ganas de reír. Cuando él pasó a su lado sin siquiera notar su presencia, o al menos eso creyó ella, un escalofrío le recorrió la columna. Sus sentidos demoníacos, y los instintos más profundos de Nekomata, detectaron algo que nadie más en la escuela habría podido percibir. El aire a su alrededor ya no pertenecía a un simple estudiante asocial. Su presencia era densa, fría y extrañamente pura. Koneko no dijo nada. Permaneció pegada a la pared mientras él se alejaba sin dedicarle una sola mirada. Cuando el sonido de sus pasos se perdió en el pasillo, ella comenzó a caminar en dirección opuesta, hacia el edificio del antiguo club. Sus pasos eran automáticos, pero su mente era un torbellino. No podía borrar de su memoria la mirada de Giyu Tomioka. Fue extraño, pensó, apretando el paso. Sacudió la cabeza, intentando expulsar aquella sensación que se le había instalado en el pecho.